Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más encontrándonos por este medio para seguir aprendiendo, conociendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador, aquel que estamos siguiendo día a día. Espero que hayan tenido una buena semana y bueno, de antemano les recuerdo que al finalizar esta enseñanza compartiremos juntos la cena que nuestro Señor instituyó. Así es de que todavía tienes unos segunditos para ir corriendo y alistar el pan y el jugo y poder al final juntos compartir la cena. Mientras tanto, vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios y Padre que nos enseñe, que su Espíritu Santo esté afirmando su verdad en nuestro corazón. Padre, estamos muy agradecidos contigo por esto que nos estás enseñando. Gracias por la obra que un día comenzaste en cada uno de nosotros y que, como dijo Pablo en su carta a los Filipenses, tú mismo estás perfeccionando y llevarás a su término hasta que regreses. Gracias, Dios mío, por ser tú ese maravilloso alfarero, por ser nosotros ese barro que estás moldeando, que estás formando en tus benditas manos para hacernos esos instrumentos útiles en tus divinas manos. Oro para que este medio funcione muy bien y para que afirmes esta verdad en los corazones de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, seguimos con esta serie que he titulado Transformados para Transformar. Hoy la tercera parte y hasta ahora hemos visto la manera en la cual Jesús transformó los corazones de dos parejas de hermanos. Hablamos en primera instancia de Andrés y Pedro y hace una semana de Santiago llamado el Mayor y de Juan. Esa transformación tenía como propósito, por supuesto, que conocieran al Señor y por otro lado, que lo pudieran dar a conocer. Hoy veremos algunos hechos relevantes en las vidas de otros dos discípulos llamados Felipe y Bartolomé o Natanael. Vamos a comenzar de una vez a hablar de Felipe. Quiero comenzar diciendo que Felipe, el nombre como tal, es de origen griego y está compuesto de dos palabras. Philo, que significa amor o amar, e hippos, que significa caballo. Podríamos decir entonces que el nombre Felipe significa amante de los caballos o amor al caballo, pero podemos interpretarlo simbólicamente como alguien que ama apasionadamente algo. En este caso, la pasión que Felipe tendría por Jesús, por sus enseñanzas y cómo por supuesto sería ese instrumento útil en sus manos. Vamos a hablar lo que Juan nos enseña en capítulo 1 acerca del llamamiento de Felipe. Ubícate conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 45. Te recuerdo que venimos usando la versión traducción en lenguaje actual. Juan capítulo 1, versos 43 al 45 dice de la siguiente forma: al siguiente día, es decir, al siguiente día de haber llamado a Andrés y a Pedro, a Santiago y a Juan, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe: sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Antes de analizar algunos aspectos de este pasaje, vamos a ver algunas de las cosas importantes o relevantes en la vida de Felipe. Hay un pasaje que está en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 3 al 7, donde nos muestra ese carácter o esa forma de pensar que tenía Felipe después de ser llamado por Jesús. Y analizaremos precisamente eso, lo que venimos analizando de los primeros 4 discípulos, que eran hombres comunes y corrientes que estaban dispuestos a aprender, a conocer y a ser transformados, como ya lo he dicho, para poder ser instrumentos en las manos del Señor. Juan capítulo 6, versículo 3 al 7, narra lo siguiente: se acercaba
la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía a él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús, miren el versículo 6, ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Es bien interesante este texto y habla de uno de los milagros que Jesús obraría en muchos de los que vemos en los evangelios y particularmente aquí en el evangelio de Juan. Aquí está hablando de ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero quiero que veamos algunos detalles que nos llaman mucho la atención de la vida de Felipe. Miren cómo Jesús le pregunta. El contexto de ese texto nos dice que Jesús había pasado muchas horas enseñando acerca del reino de los cielos a muchísimas personas, y llegó un momento dado en que dijo: esas personas llevan mucho tiempo aquí escuchando, ya deben tener hambre, así es de que vamos a resolver ese problema. Lo digo a manera de paráfrasis, pero se dirige a Felipe, particularmente a Felipe, y le dice: ¿de dónde sacaremos tanta comida? Jesús desde luego ya sabía lo que iba a hacer, pero le pregunta a Felipe, dice aquí, para ver qué decía su discípulo. Felipe, al parecer, era un hombre bastante racional, por darle un término. Parecía que todo lo calculaba. Lo vemos aquí porque está empezando a hacer cuentas. Le dice al Señor: hay demasiadas personas, hay más de 500 personas, hay más de 5,000 personas. ¿Cómo hallaremos comida para tantísima gente? Haciendo algunos cálculos, es imposible. No tenemos los recursos, no tenemos la forma de poder saciar el hambre de estas personas. Así es de que Felipe estaba básicamente mirando con los ojos, no de la fe, sino con sus ojos carnales, diríamos nosotros. Vemos que Jesús entonces obra en este contexto de este texto, obra con su gran poder y multiplica lo que serían 5 panes y 2 peces, no solamente para alimentar a estas más de 5,000 personas, sino para que se saciaran e incluso para recoger lo que sobraba. Aquí hay muchas lecciones de vida para cada uno de nosotros. Aquí el Señor le estaba enseñando a Felipe y nos enseña a nosotros que no es importante, o no debemos más bien fijarnos en los recursos con los que nosotros contamos, sino más bien confiar en los recursos del Señor. ¿Sabes? Tal vez en la situación que en este momento estás pasando, no sé, puede ser una situación de orden financiero, tal vez una situación en la que llevas semanas esperando, aguardando la respuesta del Señor, y donde tú tal vez estás diciendo: no hay salida para esto, es imposible, he tocado las puertas para buscar solución, he visto que no hay ningún recurso que pueda ayudarme en estos momentos. Pero Jesús quiere recordarte a ti, como le enseñaría a Felipe, que Él cuenta con todos los recursos disponibles que desde luego nosotros no tenemos. Es una lección de vida para Felipe, es una lección de vida para cada uno de nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, aquel que estamos siguiendo, no tiene limitación alguna. Él incluso, así como con el Padre creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, tiene el poder para satisfacer todas nuestras necesidades, tiene el poder para cambiar cualquier situación que para nosotros en este momento puede ser incambiable. Así es de que es la primera lección, o una de las lecciones más relevantes que Felipe aprende del Señor, y que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. En otro pasaje que también Juan relata en el Evangelio capítulo 14, Jesús aprende aquí acerca de la deidad de Jesús. Acompáñame a Juan 14 y vamos a leer primero el verso 1 y luego los versículos 6
al versículo 10. Dice Juan 14:1, Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Más adelante en el verso 6 al 10 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Miren el verso 8. Entonces Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos, dice Felipe. Jesús le contesta: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices: déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Al parecer Felipe todavía tiene mucho que aprender. Aquí la solicitud de Felipe es directa: enséñanos o muéstranos al Padre. Aquí le estaba diciendo Jesús, y se lo dijo de forma literal, textual: el Padre y yo somos uno. Todo lo que me ves hacer a mí lo hago porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Le estaba enseñando acerca de esa deidad que él tenía con el Padre. Así es de que Felipe, por medio de estas lecciones, creció en el conocimiento del Señor a tal punto que lo siguió sin dudar por un segundo. Más adelante, aunque no hay más información de Felipe, lo encontramos en el aposento alto después de la resurrección. Eso fue antes de Pentecostés y es la última de las referencias que tenemos de Felipe en las Escrituras. Algo que nos enseña también una lección a cada uno de nosotros de parte de Felipe, que debemos ejemplificar cada uno de nosotros, es que Felipe mostró tener un corazón sincero y un espíritu misionero. Lo vimos en el texto de la referencia, que tan pronto identificó a Jesús, de inmediato busca a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel del que habla la Escritura, aquel de quien profetizó Moisés. Así es de que Felipe quedó tan fuertemente impresionado que no dudó en ir a buscar a Natanael, del cual vamos a hablar enseguida. Otra lección de vida para nosotros. ¿Qué tan impactados estamos nosotros actualmente de todas las verdades que conocemos de nuestro Señor y Salvador? ¿Qué tan transformado ha sido nuestro corazón por las verdades de la Escritura? Yo espero que cada vez que tú vayas a la palabra de Dios, que cada mañana que tú escudriñes la palabra del Señor, estés atento, atenta, con ese deseo de ser saciado o saciada y de decir: Señor, impresióname, llena mi corazón de tu verdad, para que esa verdad permanezca en mí y pueda entonces ser un instrumento de transformación en este mundo que tanto lo necesita. La muerte de Felipe no está descrita en las Escrituras como la mayoría de la muerte de los discípulos, pero según la historia es muy probable que le haya muerto apedreado. Otros dicen que pudo haber muerto de causas naturales, pero lo que sí es cierto, por lo que dice la historia, es que murió en lo que conocemos como Turquía, donde predicó incansablemente el Evangelio. Así es de que esa es la breve sinopsis de la vida de Felipe, con esas lecciones de vida para cada uno de nosotros. Vamos a hablar inmediato de la vida de Natanael, aquel a quien Felipe llamó, como lo vimos en el texto de la referencia. El término Natanael viene del hebreo netazel, que significa dádiva de Dios. El apóstol Juan emplea el nombre personal Natanael, mientras que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas lo encontramos como Bartolomé, que proviene del arameo Bar, que es Tolmai, que significa hijo de Ptolomeo. Así de que es como una especie de designación. Es el hijo de Ptolomeo, pero su nombre es Natanael, que es dádiva de Dios. En Juan 1:45 vimos que Felipe fue a buscar de inmediato a Natanael y le dijo que había
hallado aquel del cual estaba escrito en las escrituras, valga la redundancia, por medio de los profetas. Ahora miremos en Juan 1, versos 46 al 50, la respuesta de Natanael. Ante la llamada que le hace Felipe de seguir a Jesús, Natanael preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Yo puedo imaginarme la cara de asombro y de expectación de Natanael después de que le había dicho: ¿acaso a Felipe, acaso de Nazaret puede venir algo bueno? Y Jesús le dijo en el verso 50 de Juan 1: ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. ¿Qué podemos ver en este pasaje de Juan 1, 46 al 50? Natanael era bastante prejuicioso, a mi parecer. Él está diciéndole a Felipe: yo no sé de dónde vendrá el Mesías Salvador, pero no puede ser de Nazaret. ¿Y saben por qué hace Natanael esta afirmación? Porque Nazaret históricamente era una ciudad extremadamente pobre, tal vez menospreciada por los judíos de la época, que tenían algún tipo de comodidades o tal vez de mejor condición económica y social. Es por eso que Natanael dice: ¿por qué de ahí? Para Natanael, obviamente, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador eterno, no podía provenir o llegar de allí o proceder de Nazaret. Así es de que era un tanto prejuicioso. Estaba simplemente viendo también como Felipe con sus ojos terrenales. Ahora, me impacta en gran manera el verso 47 que dice: cuando Jesús vio que él se acercaba, o sea, Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. ¿Saben qué está haciendo aquí Jesús con Natanael? Veo en Jesús tanto amor, tanta misericordia y tanta bondad. No lo vemos regañándole, no le vemos llamándole la atención por ese tipo de afirmación o de pregunta que hizo de forma capciosa. ¿Acaso de Nazaret puede nacer o puede venir algo bueno? Jesús más bien elogia la honestidad y la integridad de Natanael. Natanael fue sincero. En su corazón todavía había muchas preguntas que resolver, muchas inquietudes con relación al Mesías venidero, y por eso dice: no puedo creer que de Nazaret venga alguien. Ahora, Jesús, una aplicación para nosotros, una lección de vida. Jesús no quiere ver en nosotros, como no lo pidió ninguno de sus discípulos, personas con dobleces. Él quiere ver simplemente corazones arrepentidos que reconocen la necesidad de su salvación, que reconocen esa necesidad de ser enseñados, de ser instruidos, de ser dirigidos con acierto, porque tal vez como Natanael llevamos tantas preguntas en nuestro interior, tantas dudas, tantas inquietudes, tal vez muchísimas confusiones por lo que nos fue enseñado en otras épocas, o simplemente por las tradiciones que traíamos de niños, de jóvenes, o incluso por la cosmovisión de este mundo que pretende sacarnos del camino de la fe. Aquí Natanael entonces es elogiado por Jesús diciendo: un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Ahora, otro hecho bastante maravilloso o que llama mucho la atención es el que Jesucristo dice aquí cuando Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que me conoces? Cuando Jesús le dice: me fijé en ti
cuando estabas bajo la higuera, antes de que Felipe te llamara, desde luego no estaba diciendo, yo te vi como tratando de ocultarte en la higuera, etc. No, aquí está diciendo, ya conocía quién eras y yo ya te tenía en mi corazón para llamarte. Recuerden que la primera lección que aprendimos de esta serie Transformados para Transformar fue el llamamiento que Jesús hizo y que previamente había orado toda la noche por los corazones de aquellos hombres que Jesús llamaría a seguirle. Así es de que Natanael fue uno de esos hombres prejuiciosos que después, al ver que Jesús lo conocía más allá de lo que lo pudiera conocer su propia familia, o en este caso Felipe, supo que su Señor estaba frente a sus ojos. ¿Y por qué lo reconoce como su Señor? Dice el verso 49, entonces Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Una lección de vida para nosotros. Cuando tuvimos ese encuentro personal con Cristo, no solamente le llamamos como nuestro Maestro, como el Hijo de Dios, sino como Señor, aquel a quien decididamente íbamos a seguir. ¿Qué lección de vida más maravillosa la de Natanael? Natanael pasó de ser un escéptico a un fiel discípulo, convirtiéndose, escúchame bien, en uno de los discípulos que acompañaron a Jesús en su ministerio. ¿Cuántos de nosotros, te pregunto, pudimos tal vez no ser escépticos, pero muy seguramente religiosos, tratando de llegar a Dios a nuestra manera, o tal vez exhibiendo nuestras buenas obras como los méritos necesarios o suficientes para ser aceptados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros pudimos haber negado sin querer al Señor, pero igual Él nos amaba y nos trajo a su seno, así como trajo a Natanael? Porque al igual que a Natanael, tú y yo sabemos que Dios, el Padre, como Jesús, nos conocen desde antes de haber sido concebidos en el vientre de mamá. Y Jesús nos conoce tan íntimamente que nos llama como llamó a Natanael y a Felipe, porque Él desea, escúchame, Él desea, Él anhela que tú y yo le conozcamos, tengamos una relación con Él, una relación de fe que produzca confianza y de esa forma naturalmente seguirle. Jesús, como lo dije hace un momento, elogió la honestidad e integridad de Natanael, y Él quiere que vayamos a Él con nuestro corazón sincero, un corazón arrepentido, pero también un corazón tal vez lleno de preguntas, lleno de inquietudes, tal vez con temor, seguramente con incertidumbre, pero un corazón que, al igual que estos hombres, está dispuesto a aprender, está dispuesto a colocarse bajo la sombra del Omnipotente y está dispuesto a ser transformado. La vida de Natanael y su muerte ejemplifican la dedicación de un hijo de Dios y su compromiso para difundir la palabra de Él. Según dice la historia, Natanael fundó la iglesia en Armenia y murió como mártir, probablemente en esa región o en la India. El martirio de Natanael se atribuye históricamente a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, a quien habría convertido Bartolomé o Natanael al cristianismo. Dice la historia que, como los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin seguidores, protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de Natanael, él le ordenó que siguiera a sus ídolos y, ante la negativa, ordenó que fuera desollado vivo allí en esta región. Así de que Natanael es otro ejemplo de entrega, de determinación cuando su corazón fue transformado. ¿Qué podemos concluir al ver las vidas de estos primeros 6 discípulos de Jesús?
quisiera que quedáramos con dos pensamientos puntuales. Lo primero es que Jesús elige diferentes tipos de personas con carácter y debilidades distintivas para mostrar en cada uno su gloria y de acuerdo al o a los propósitos que Él tiene por medio de cada uno de ellos y de nosotros, porque es igual, somos distintos, muchos de nosotros somos muy diferentes, con cualidades, con temores, con desaciertos, pero que hemos también elegido seguir a nuestro Señor. Y la segunda verdad espiritual es que Jesús no eligió a sus discípulos por su herencia espiritual, sino para dejar por medio de ellos un legado de fidelidad al ser transformados por su amor y vivificados por sus promesas. Así es de que démosle gracias al Señor y vamos a compartir la cena antes de terminar este mensaje, pensando en lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo que había encontrado a aquel de quien Moisés había escrito en la Biblia y del que también habían hablado los profetas, a Jesús de Nazaret. Andrés, como lo vimos en la enseñanza de hace un par de semanas, se encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa a Cristo. Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Escúchame, nosotros fuimos encontrados por Él. Y quiero que recordemos cada instante de nuestra vida que Él nos buscó porque nos amaba, porque nos amó primero. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: Dios nos dio muestras de su amor al enviar a Jesús al mundo, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Es por eso que vamos a celebrar la cena que el Señor instituyó, porque Él nos amó primero y porque nos mostró su gracia para darnos la salvación. Oremos para compartir este jugo y este pan que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este mensaje, Señor, que hoy traes a nuestro corazón. Gracias porque, como lo acabamos de leer en esta carta o en este evangelio de Primera de Juan, tú, Señor, mostraste tu amor para con nosotros al enviar a tu Hijo para que por medio de Él pudiéramos tener la vida eterna. Gracias porque fuiste tú quien nos buscó, así como buscaste a Andrés y a Pedro, a Felipe y a Natanael, para llevarnos, Señor, por el camino de la salvación, para traernos, Señor, a ser tus seguidores y para que podamos ser también luz para este mundo. Hoy queremos compartir en acción de gracias esta cena que tú celebraste con tus discípulos y que fue un memorial para cada uno de nosotros, Señor, y lo es hoy al recordar lo que te costó nuestra libertad y celebrarlo con gozo y profunda gratitud. Gracias, Señor, por tu muerte y resurrección, porque eso nos garantiza la vida a nosotros y la eternidad al lado tuyo en el cielo. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a compartir entonces con gratitud estos elementos. El pan, que como lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, es un símbolo, representa el cuerpo que Cristo entregó por ti y por mí para liberarnos del castigo eterno, para redimirnos, comprarnos con su muerte y hacernos libres de la condenación eterna. Compartamos de este trozo de pan recordando el sacrificio de Jesús. Esta copa contiene jugo
que representa la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 que esta copa es la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero sin mancha, que derramó por nosotros para borrar nuestra rebelión y permitirnos entrar a ese trono de la gracia y recibir de Dios su amor y su misericordia. Bebamos del jugo en acción de gracias. Dice el apóstol Pablo en esa primera carta a los Corintios capítulo 11 que cada vez que ustedes y yo comemos de este pan y bebemos de la copa, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Señor, una vez más, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque siempre que celebramos la cena, recordamos que éramos nosotros los que merecíamos morir. Tú tomaste nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados. Tú moriste para que pudiéramos vivir. Ayúdanos ahora, como lo hicieron estos discípulos, de los cuales hemos aprendido, a poder anunciar a un mundo que solo en ti hay salvación, que no hay otro nombre, como dice Hechos 4:12, en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios, ese Cordero perfecto, ese Cordero de Dios que se dio a sí mismo en rescate de nosotros. Gracias, Señor, por hacernos tus discípulos y por caminar de nosotros cada día y por tener hoy tu Santo Espíritu, Dios, para poder entender estas verdades y poder saber que aunque somos hombres y mujeres imperfectos, podemos seguir a aquel que es perfecto. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, antes de terminar, quiero recordarte, inscríbete a este canal, por favor. Comparte las enseñanzas con aquellas personas que necesitan conocer a Jesús. Él quiere que tú seas su seguidor, su seguidora. Él quiere que lo conozcas íntimamente. Él te ama y te ha amado siempre, pero también quiere hacer de ti ese instrumento de reconciliación con aquellas personas que necesitan conocer la salvación eterna y vivir para aquel que murió por ellos. Así es de que difúndelas, por favor. Recuerda que entre semana tenemos nuestros grupos de estudio, el miércoles nuestro grupo de oración y también, si quieres, inscríbeme aquí en la caja de comentarios para enviarte los devocionales en audio. Son meditaciones de la palabra de nuestro Dios que nos ayuda a crecer en Él y a ser esos discípulos aprobados por Él, que usemos bien su palabra. Gracias por orar por mi esposa, por mí, por este ministerio. Gracias por ser parte de esta difusión del mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor continúe bendiciéndote. Nos vemos el próximo domingo para continuar conociendo a nuestro maravilloso y perfecto Señor y Salvador. Nos vemos entre semana. Un fuerte abrazo de mi parte y de mi esposa Pili. Están en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Cuídense mucho y disfruten de este día con sus familias. Hasta pronto.